Bienvenidas, bienvenidos, Comunidad Educativa del IESO Valles de Gata, a esta nueva entrega de nuestro podcast sobre el miedo. Nuestras historias en esta ocasión nos llevan a través de océanos de tiempo y muerte, por sitios donde solo cabe la desesperanza y el desasosiego, al ver que se acerca el final. Esperamos que os guste tanto como nos ha aterrado hacerlo a nosotras, a nosotros. Apagad la luz, encended nuestra vela. Allá vamos. Empezamos nuestro viaje en el sur, de nuevo en un pueblo de Badajoz, en el siglo XVII. Demoníacos sucesos se dieron lugar. No dejéis que os paralice el miedo. El manuscrito perdido de Villafranca. Cuando hablamos del manuscrito perdido de Villafranca, estamos hablando realmente del primer expediente X español. Dos sucesos paranormales muy cercanos en el tiempo suceden en Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz, en el siglo XVII. Una niña endemoniada y unas campanas que doblan solas. Todo esto estuvo relacionado con la casa de los Austrias. En el año 1999, Pilar Casado, archivera del Archivo Histórico de Badajoz, se encontraba en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros catalogando los documentos que en el consistorio tenían abandonados en sus dependencias. De pronto, se encontró uno que le llamó poderosamente la atención. Tenía una anotación: fenómenos paranormales. Dentro de la carpeta encontró dos voluminosos expedientes judiciales de unas 20 páginas. Que narraban los siguientes hechos. Don José de Rivera Padua, en el auto proveído por la justicia, dijo: el sábado pasado, que se contaron 12 días del mes de septiembre, desde presente año, entre 7 y 8 de la noche, estando este testigo en las casas de su morada, en una sola donde tiene su estudio, en compañía de María Batista, su prima, viuda de Rodrigo de Sequera, la cual tenía una hija suya de edad de 4 meses, poco más o menos, en sus brazos, la cual estaba echadita sobre un bufete reclinada en el brazo de su madre. Y este testigo quiso salir de casa y, yendo a tomar su capa, miró a la dicha niña, que llamaban Antonia, la cual con violencia comenzó a levantar los brazos y las piernas, poniéndosele la cara muy roja. Este testigo juzgó que le daba algún accidente a la dicha niña. Levantando la cabeza del brazo de su madre, comenzó y dijo en voces altas y claras: Domus Austriaca conteret caput tuum. Y cuando la niña comenzó a decir las palabras en tono bajo y acabó en tono alto, con mucha fuerza y violencia, mostrando en sí grande alegría sobrenatural y gozo, y a este tiempo, la dicha doña María Batista, madre de la dicha niña, dijo: el buen Jesús Dios nos quiere castigar, misericordia, Señor. Y este testigo dijo: verbum caro factum est, admirado del suceso. Fue a la calle en busca de gente para que lo viesen, y fue a casa de don Álvaro Guerra de Bolaños, que vive, parece, en medio de la testigo, para que fuese a ver este prodigio, y ambos dos vieron
y vinieron a gran prisa para ver a esa niña, la cual todavía estaba forcejeando con los mismos movimientos de piernas y brazos y gorgojeando con la lengua y la cara muy roja. Y así estuvo de esta forma más de medio cuarto de hora hasta que se fue apaciguando, se quietó y se quedó como antes de que le diese dicho accidente. Lo que relata este texto, en otras palabras, es el caso de la niña conocida como niña endemoniada de Villafranca o la niña endemoniada, ¿no? Retrocedemos hasta 1671. Allí nos encontramos con un bebé de origen portugués de tan solo 3 meses de edad, Antonia Batista. Como se puede leer, estando una tarde y noche de septiembre en casa tumbada en su capazo y en presencia de su madre y varios testigos, la niña cogió un berrinche sobrenatural que la hace agitar con gran violencia manos y piernas y ponerse muy colorada. Acto seguido exclama con voz gruesa y grave: «Domus austriaca conteret caput sum». En castellano se podría traducir como algo así: «Casa de Austria enloquece tu cabeza», o «La casa de Austria enloquece». Rápidamente corrió por el pueblo esta insólita historia, que fue tomada por los vecinos como un mal presagio, pues por todos era conocido que en aquella época la casa de Austria no pasaba por sus mejores momentos. Y Carlos II, que tenía por aquel entonces 10 años, sería el último rey de la dinastía. Posteriormente, durante las investigaciones realizadas, la madre de Antonia reconoció que ésta llegó a llorar en su vientre estando embarazada, algo que en la época se asociaba con una maldición del diablo. La tradición popular decía que la criatura que naciera podría presagiar el futuro, lo que significaba que sería tomada por bruja. Pero el contenido del insólito expediente no queda aquí, ya que tenía algunas hojas añadidas, escritas probablemente en el siglo XIX, en las que se deja constancia de otro hecho paranormal muy cercano en el tiempo. Unos años antes que Antonia, la niña que hablaba latín, la noche del 22 de agosto de 1665, en torno a las 11 de la noche, las campanas de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada comenzaron a doblar solas. Esta fue la declaración hecha ante el tribunal por el alguacil de la villa, José Antonio Lechón. Dice así: yendo este testigo el día 22 de agosto del pasado 1665, a cosa de las 11 de la noche, poco más o menos, en compañía de su merced don Álvaro Gutiérrez Blanco, alcalde ordinario de la villa de aquel año, llegando al final de la calle del Aceituno que salía al ejido de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada, oyeron que una de las campanas de dicha ermita dio una campanada y este testigo y su merced fueron a dicha ermita que está extremuros de la villa. Yendo a dar a ella sonó otra campanada y habiendo todos juntos llegando vieron que la puerta que tiene estaban cerradas y se comprobó que no había persona alguna en el interior de la ermita. Al parecer Álvaro Gutiérrez junto a otras personas entraron en la ermita intentando sorprender a la persona que andaba tocando las campanas sin motivo alguno. Por más que buscaron en el templo no encontraron a nadie, algo que les inquietó de sobremanera y huyeron rápidamente. Posteriormente supimos que esa misma noche falleció el rey Felipe IV, padre de Carlos II, el hechizado. Como ya hemos comentado, sería el último rey de Austria. Actualmente no se sabe con certeza lo que ocurrió con Antonia y su madre. No aparecen en los libros de defunción de la iglesia ni en los documentos del archivo municipal. Quizá, tras este hecho paranormal, se las quisiera borrar de la historia. No obstante, algunas teorías aseguran que fueron encerradas en un convento de clausura, que se las aisló para siempre o que fueron brutalmente asesinadas, quemándolas o incluso emparedándolas vivas. Investigaciones posteriores fecharon la descripción como fenómenos paranormales, junto a la documentación que contenía el misterio del toque de las campanas en el siglo XIX. Todo hace pensar que un archivero de aquella época encontró aquella información, pero por algún motivo se ha decidido mantener en el olvido. Pero ¿cómo es posible que un bebé tan solo
3 meses, puede hablar latín? Para los expertos en parapsicología, este fenómeno se ha dado varias veces en la historia, sobre todo en posesiones diabólicas, y se le conoce como xenoglosia, posesiones demoníacas, que no es más que esa habilidad temporal que presenta una persona para hablar lenguas muertas o desconocidas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no avanza? Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. ¿Qué es esta ceguera blanca que se expande de manera fulminante? ¿Todos ciegos? ¿Cómo habremos de sobrevivir? ¿Y a qué precio? Si leéis ensayos sobre la ceguera del escritor José Saramago, lo averiguaréis. Aquí tenéis un adelanto. Los ciegos avanzaron como arcángeles envueltos en su propio resplandor. Se lanzaron contra el obstáculo con los hierros en alto, como habían sido instruidos. Pero las camas no se movieron. Cierto es que las fuerzas de estos fuertes apenas superarían la de los débiles que venían justo detrás, que apenas podían ya con las lanzas, como alguien que llevó una cruz a cuestas y ahora tiene que esperar que la suban a ella. El silencio había acabado. Los de fuera estaban gritando. Comenzaron más tarde los de dentro a gritar. Probablemente nadie hasta hoy habrá notado qué terribles son los gritos de los ciegos. Parece que están gritando sin saber por qué. Queremos decirles que se callen y acabamos gritando nosotros también. Solo nos falta ser ciegos, pero ya llegará. En esto estaban. Unos gritando porque atacaban, otros gritando porque se defendían. Cuando los del lado de fuera, desesperados por no haber podido apartar las camas, soltaron los hierros que cayeron en el suelo de cualquier manera, y, todos a una, al menos aquellos que consiguieron meterse en el espacio del vano de la puerta, y los que no cupieron, hacían fuerza contra los de delante. Se pusieron a empujar y a empujar y a empujar. Parecía que iban a conseguir la victoria. Las camas se habían movido ya un poquito, cuando de repente, sin previo aviso o amenaza, se oyeron 3 disparos. Era el ciego contable, haciendo puntería baja. 2 de los atacantes cayeron heridos. Los otros retrocedieron precipitadamente, atropellándose, tropezando con los hierros y cayendo. Como locas, las paredes del corredor multiplicaban los gritos. También gritaban en otras salas. La oscuridad era ahora completa. No era posible saber quién había sido alcanzado por las balas. Claro que se podría preguntar desde aquí, desde lejos, ¿quiénes sois? Pero no parecería propio. A los heridos hay que tratarlos con respeto y consideración, acercarse a ellos caritativamente, posarles la mano en la frente, salvo si fue ahí donde la bala, por una desgraciada casualidad, les alcanzó. Después de preguntarles en voz baja cómo se encuentran, decirles que no es nada, que ya vienen los camilleros y, en fin, darles agua, pero solo si no han sido heridos en el vientre, como expresamente se recomienda en el manual de primeros auxilios. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la mujer del médico. Hay 2 caídos en el suelo. Nadie le preguntó cómo sabía ella que eran 2. Los disparos fueron 3, sin contar con el efecto de los rebotes, si es que los hubo. «Tenemos que ir a buscarlos», dijo el médico. «El peligro es grande», observó hundido el viejo de la venda negra, que había visto cómo su táctica acababa en desastre. «Si se dan cuenta que hay gente, volverán a disparar».
Hizo una pausa y añadió suspirando: «Pero tenemos que ir. Yo, por mí, estoy dispuesto». «También yo voy», dijo la mujer del médico. «El peligro será menor si somos dos. Lo que necesitamos es dar con ellos pronto, antes de que los de dentro tengan tiempo de reaccionar». «Yo voy también», dijo la mujer que el otro día había dicho: «A donde tú vayas, iré yo». De entre tantos, no hubo nadie a quien se le ocurriera decir que era facilísimo averiguar quiénes eran los heridos. Cuidado, heridos o muertos, que esto aún no se sabe. Bastaba con que todos fuesen diciendo: «Yo voy, yo no voy». Los que se hubieran quedado callados serían los tales. Empezaron pues a arrastrarse los 4 voluntarios, las 2 mujeres en el centro, un hombre a cada lado. No lo hicieron por cortesía masculina o por un instinto caballeresco de protección a las damas, sino porque la cosa salió así. La verdad es que todo va a depender del ángulo de tiro, si el ciego contable volvía a disparar. En fin, tal vez no ocurra nada. Nada. El viejo de la venda negra tuvo una idea antes de ponerse en marcha. Una idea mejor que la primera: que los que queden empiecen a hablar muy alto, incluso a gritar, que además razones no les faltan, para así cubrir el inevitable ruido de ir y volver, y también el ruido que pudiese provocar chocar contra cualquier cosa que se encontrase en el camino. Dios sabe qué. En pocos minutos llegaron los socorristas a su destino. Lo supieron cuando aún no habían tocado los cuerpos. La sangre sobre la que se iban arrastrando era como un mensajero que les decía: «Yo era vida. Tras de mí ya no hay nada». «Dios santo», pensó la mujer del médico, «¿cuánta sangre?». Y era verdad. Un charco. Las manos y las ropas se pegaban al suelo como si las tablas y las losas estuvieran cubiertas de visco. La mujer del médico se alzó sobre los codos y siguió avanzando. Los otros habían hecho lo mismo. Tendiendo los brazos, alcanzaron al fin los cuerpos. Los compañeros seguían detrás haciendo todo el ruido que podían. Eran ahora como plañideras en trance. Las manos de la mujer del médico y del viejo de la venda negra se aferraron a los tobillos de uno de los caídos. A su vez, el médico y la otra mujer habían agarrado un brazo y la pierna del segundo. Se trataba ahora de tirar de ellos, de salir rápidamente de la línea de fuego. No era fácil. Para eso, necesitarían levantarse un poco. Ponerse a gatas era la única forma de seguir utilizando con eficacia las pocas fuerzas que aún les quedaban. La bala partió, pero esta vez no alcanzó a nadie. El miedo fulminante no les hizo huir. Al contrario, les dio la porción de energía que les faltaba. Un instante después estaban ya a salvo. Se habían acercado lo más posible a la pared de al lado de la puerta de la sala. Solo un tiro muy sesgado tendría posibilidad de alcanzarlos, pero era dudoso que el ciego contable fuese perito en balística, incluso de las más elementales. Intentaron levantar los cuerpos, pero desistieron. Lo único que podían hacer ahora era arrastrarlos. Con ellos venía ya medio seca, como traída por una rasera, la sangre derramada, y otra, fresca aún, que seguía manando de las heridas. «¿Quiénes son?», preguntaron los que estaban esperando. «¿Cómo lo vamos a saber, si no vemos?», dijo el viejo de la venda negra. «No podemos seguir aquí», dijo alguien. «Si deciden hacer una salida vamos a tener mucho más que 2 heridos», dijo otro. «O muertos», dijo el médico. Cargaron los cuerpos a lo largo del corredor como un ejército en retirada. En el zaguán hicieron alto. Se diría que habían resuelto acampar allí. Pero la verdad de los hechos es otra. Lo que ocurrió es que se quedaron sin fuerzas. «Aquí me quedo. No puedo más». Es hora de reconocer que parecerá sorprendente que los ciegos malvados, antes tan prepotentes y agresivos, tan fácilmente y con tanto gusto brutales, ahora no hagan más que defenderse, levantando barricadas y disparando desde dentro a mansalva como si tuvieran miedo a la lucha en campo abierto, cara a cara, los ojos en los ojos. Como todas las cosas de la vida, también esta tiene su explicación,
Y es que, después de la trágica muerte del primer jefe, se había relajado en la sala el espíritu de disciplina y el sentido de la obediencia. El gran error del ciego contable fue creer que bastaba apoderarse de la pistola para detentar el poder en su bolsillo, cuando el resultado fue precisamente el contrario. Cada vez que hace fuego, le sale el tiro por la culata. Dicho con otras palabras, cada bala disparada es una fracción de autoridad que pierde. A ver qué acontece cuando la munición se le acabe. Así como el hábito no hace al monje, tampoco el cetro hace al rey. Es esta una verdad que conviene no olvidar. Y si es cierto que el cetro real lo empuña ahora el ciego contable, hay que decir que el rey, pese a estar muerto, pese a estar enterrado en la propia sala, y mal, apenas a 3 palmos del suelo, sigue siendo recordado. Al menos se nota por el hedor de su fortísima presencia. Entretanto, ha nacido la luna. Es esta noche. He escuchado las campanas. Doblaban a muerto. A muerta. Era ella. ¿Quién si no? Espero que por fin descanse en paz. O lo que sea. Daisy Clark había estado de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. Que descanse siempre en paz, dijo su marido, pero este no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía siendo suelta, llegó rápidamente el ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Cortó el dedo con la alianza, este comenzó a sangrar. Y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso de pie. Golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de la tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con un sudario y le preguntó: ¿Quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez.
Pero llevado por su temor y su confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. ¿Sigues ahí? No dejes que el viento de esta noche te lleve a otros lugares más oscuros. Vente, siéntate en este banco, en este parque donde dos mundos se cruzan, el físico real y el fantástico, el paranormal. Disfrutad de Julio Cortázar. Continuidad de los parques. Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corría a su vez, parapetándose en los árboles y los setos.
hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Qué hace que el amor sea el sentimiento más fuerte? ¿Será porque es el camino más directo al más allá? El amor cruza el tiempo y el espacio, traspasa las paredes, nos llena de esperanza, pero también de dolor, nos descarna, y ahí está, dentro de nuestra siguiente historia. Excepto la vida, Poe había perdido todas las cosas que podía tocar. Había perdido a sus padres, los biológicos, cuando aún no sabía que los desengaños duelen todavía más cuando asimila que tienes que vivir con ellos. Así que aquella fría noche en la que sus otros padres, los adoptivos, le confesaron su verdadera condición, Eddie ya era Poe, y su capacidad para perdonar ya había sido enterrada bajo una triste infancia. Había perdido también a su hermanastro y, prácticamente, cualquier cosa que pudiera parecerse a una familia. Por ende, había perdido el trabajo que su padrastro le había proporcionado. Había perdido hasta el último céntimo recaudado a lo largo de su carrera literaria y periodística. Pero, por encima de todo, había perdido a su amada Virginia, presa de una enfermedad que terminaría por machacar el corazón de la joven y la sobriedad de su marido. Y fue así, a medida que iba perdiendo todo lo que podía acariciar, como Poe empezó a imaginar su mejor literatura, porque así, en la soledad de su cuarto en Fordham, tocaba cantarle aquello que nadie ve. Las apariciones se van paseando por la estancia vacía, cuervos parlantes que visitan a un hombre destrozado, gatos que descubren cadáveres escondidos en la pared, la muerte enmascarada que también acudió al último baile. ¿Qué más da si un loco se obsesiona con los dientes de su amada muerta? Es el Poe más tétrico, al que ya no le importa perder más. Cuando por fin acabó con su última posesión, la vida, quedaron para siempre sus miedos incrustados en la literatura norteamericana, desde Lovecraft hasta Stephen King. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y, alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento, pero del desordenado aposento de mi mente, no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro que de los dientes. Su casa de Baltimore, ahora convertida en museo, heredó su gusto por lo paranormal. Algunos visitantes han notado cómo alguien los acariciaba, otros se han asegurado que las voces del más allá son perfectamente perceptibles. Cuentan, incluso que aquella noche de abril del 68, el día que Martin Luther King fue asesinado, las autoridades decidieron que Baltimore debía pasar la noche a oscuras. Solo un pequeño resplandor escapó al apagón. ¿Imaginan de qué casa escapaba? Las apariciones de Poe, al contrario de lo que pensaba el famoso cuervo, seguirán siempre ahí. Pero el siglo XIX no había comenzado con Poe, ni mucho menos. Es más, si de alguien podemos sospechar como fundador de este macabro siglo, ese es Goethe. Ya desde el principio se había inventado el mito de Fausto, el hombre preferido por Dios, en quien Mefistófeles había puesto su punto de mira. Al final, el mito de Fausto es el mito de cada uno de nosotros.
porque, como reza la célebre cópula, el diablo está en todas partes, allí donde Pilato se lavó las manos, allí donde mataron al zar. Pero, simpatías por el diablo aparte, lo curioso aquí es cómo Fausto nunca se salva del susto de turno. Y, además, con apariciones muy poco elegantes, lejos de otras fantasmadas de tronío. Si con Poe la muerte se aparece vestida con un traje sofisticado y una máscara a juego con la pitillera, con Goethe, el diablo hace lo propio convertido en caniche. Y es que, si en algo han destacado los americanos a lo largo de la historia, es en el arte de presentar el producto como ningún otro. Además, Fausto termina con un final relativamente feliz, algo que Poe nunca hubiera permitido, y más sabiendo que, tratándose del diablo, en lo incomprensible está la derrota. Escucha. ¿Qué es eso que se oye a lo lejos? ¿Son disparos? Disparos, sí. No abráis la puerta. No salgáis a mirar. Quien dice escuchar voces del infierno no hará distinciones entre buenos y malos. Rezad porque alguien nos ayude antes de que llegue él y diga nuestro nombre. Amityville, la puerta del infierno. El 13 de noviembre de 1974, a las 3:15 de la madrugada, una figura de manos negras le entregó un rifle de calibre 35 a Ronald DeFeo. Luego le siguió en silencio de habitación en habitación, mientras Ronald disparaba a bocajarro a sus padres y a sus 4 hermanos, en su casa del número 112 de la avenida Ocean de la pequeña ciudad de Amityville. La policía encontró a los DeFeos en la misma posición en la que Ronald los había dejado, en sus camas, boca abajo y con la cabeza reposando sobre sus brazos cruzados. A su padre y a sus 4 hermanos, de 18, 13, 12 y 9 años, les había disparado por la espalda. A su madre, en la cabeza. Tras asesinarles, metió su ropa ensangrentada y el rifle en una funda de almohada y lanzó el paquete a una cloaca. Ronald, que era consumidor de heroína y de LSD, fue condenado a 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Su abogado alegó locura, con el argumento de que Ronald había asesinado a su familia obedeciendo las órdenes de unas voces procedentes de la casa. Tras su condena, Ronald, que hoy tiene 64 años y sigue en la cárcel, aprovechó los puntos ciegos de la investigación para cambiar su versión de los hechos varias veces. El principal de esos puntos ciegos, el hecho de que ningún miembro de la familia se despertara tras el primer disparo de Ronald. Tampoco ningún vecino dijo haber oído nada, lo cual resulta extraño, teniendo en cuenta que Ronald no utilizó silenciador y que ninguno de los DeFeo había sido sedado esa noche. Un año después de los asesinatos, la casa de los DeFeos seguía en venta y su precio se había desplomado hasta los $80,000, una ganga teniendo en cuenta que la enorme vivienda se encuentra apenas unos 20 minutos del aeropuerto JFK de Nueva York y al borde de una gigantesca laguna que conduce directamente hasta el Océano Atlántico, a solo 6 kilómetros de distancia. Este era el anuncio de venta. Zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, colonial holandés, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, atrio cerrado, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscina de agua caliente y amplia caseta para botes. A George y a Keith Ludd, que tenían 3 hijos y un perro labrador llamado Harry, no les importó que la casa superara en casi $30,000 su presupuesto. El embarcadero privado les permitía ahorrarse el dinero que ahora gastaban en un embarcadero de alquiler.
Tampoco pareció importarles el hecho de que la casa hubiera sido el escenario de una masacre, solo un año antes, y aún menos que la casa estuviera todavía amueblada con las pertenencias de los DeFeo. Por $400 extra, esas camas, armarios y sábanas eran una segunda ganga. El 18 de diciembre de 1975, George, Casey y sus 3 hijos se instalaron en la casa. Ese día, algo llamó la atención de George. Los postigos de las ventanas de los vecinos que daban a su casa se encontraban cerrados, cosa que no ocurría con los que estaban orientados en otras direcciones. Lo que ocurrió durante los 28 días siguientes, que es el tiempo que tardaron los Ludd en huir de la casa, sigue siendo el patrón con el que se cortan aún hoy todas las historias sobre casas encantadas. La primera de esas historias tuvo como protagonista al sacerdote Ralph J. Pecoraro. Pecoraro, como era de costumbre por esos lares, visitó la casa para bendecirla cuando se lo pidieron los nuevos propietarios. Al subir al segundo piso, el de los dormitorios, el sacerdote pudo oír una voz masculina que le chillaba «¡Vete!» desde una de las habitaciones cerradas. Solo él oyó la voz. Al abandonar la casa, Pecoraro le surgió a los Ludd que no pasaran mucho tiempo en ella, y menos tiempo aún en el segundo piso. ¿Te han gustado nuestras historias? Esperamos que sí. Sentimos las pesadillas que te ocasionarán esta noche de los muertos. Agradecemos a nuestros ayudantes sus voces aterradoras. Nosotros nos vamos a tomar un vaso de leche porque somos felices con poco. Disfrutad de lo que queda de esta jornada de Halloween. Y recordad, asegurad puertas y ventanas. En esta noche de miedo, todo podría pasar.